Como lo comentamos al principio del programa, hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios y queremos dedicarle un segmento especial a este tema, vertir reflexiones en torno a nuestros pueblos originarios, pero desde la perspectiva universitaria. Para ello tenemos tres invitados de lujo el día de hoy y voy a presentarlos. En primera instancia al doctor Luis Enrique Fernández Lomelín. Él es el coordinador de la licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural. Doctor Luis Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí. Una enorme oportunidad para platicar lo que hacemos en la Así sierra. es, sí, la verdad es que es un tema muy interesante, ya lo verán, vamos a ir desmadejando poco a poco este tema y bueno, pues también se encuentra con nosotros el maestro Pascual Diego Peralta, él es académico de esta licenciatura. ¿Cómo estás, Pascual? Bienvenido. Excelente, maravillado estar. Muy excelente estar aquí en este espacio. Gracias, Pascual. Y también está con nosotros Sofía Jimena García. Ella es estudiante del 7º semestre de esta licenciatura. Sofi, gracias por estar aquí esta mañana. No, gracias a ti por la invitación. Oigan, pues vamos a charlar, vamos a entrarle al tema. Y doctor Luis Enrique, ¿qué le parece si empezamos un poco a explicar los porqués? ¿No? Estas preguntas generadoras de los porqués de este programa en específico y de cómo se fue preparando los antecedentes hasta lo que tenemos hoy en día. Sí, pues en el año 2010, 2009, 2010, inicia un proceso de ordenamiento del territorio de Cuetzalan, ¿no? Inédito porque fue financiado por el propio ayuntamiento a partir de un conflicto local que tiene que ver con el agua y que se organizó la sociedad poblana, las comunidades, las organizaciones, y que inicia un proceso en donde al discutir el asunto con las comunidades sobre cómo ordenar el territorio, ¿no? Qué protegemos, qué conservamos, qué restauramos, cuáles son los problemas del agua, de los residuos, problemas económicos, el turismo, etcétera. Siempre aparecía un tema que tenía que ver y luego qué vamos a hacer, quién va a tomar esta estafeta de la defensa de lo propio, de lo nuestro, de nuestro territorio, y que implica desde luego pues un tiempo, porque los jóvenes necesitan un tiempo de maduración para poderlo hacer y empezar a tomar decisiones en su territorio. Y fue como la universidad, con mucho tino, toma la decisión de hacer un programa académico a nivel licenciatura, ¿no? Que era muy fácil decir, vamos a hacer un posgrado, a nivel licenciatura, es decir, con los jóvenes, que permitiera visibilizar los saberes locales en un lugar que es considerado uno de los más importantes nodos bioculturales, ¿no? Que existen en México, junto con Oaxaca, Chiapas, Yucatán, etc. La Sierra Nororiental es rica en culturas originarias, la cultura náhuatl, la cultura totunacú, los otomíes, etcétera, los macedotes. Es un punto de encuentro, ¿no? Es un punto de encuentro, culturas. Es un punto de comercio, es un punto de diálogo, es un punto de conflicto, es un punto amenazado por las grandes empresas, los megaproyectos, las mineras, el fracking, etcétera. Entonces, hay un escenario maravilloso y entonces como se decide diseñar una licenciatura distinta a partir de cuáles son los principales problemas que tienen que ver con el territorio y además cómo podemos abordarlo de una manera interdisciplinar, porque resulta que estos problemas no se resuelven solamente desde una con una disciplina. mirada. No. Y además tenemos otro problema muy serio, que es el abandono de los jóvenes de sus espacios, de sus territorios, pues enamorados por la aspiración de tener otra vida, sin reconocer que tiene enorme potencial lo que ya de por sí se tiene, en la parte cultural, en la parte identitaria, pero también en la parte de lo que implica su propio entorno, sus recursos, sus cosas, su agua, etcétera, ¿no? Hijo, y entonces, como escenario muy complejo, muy complejo, porque además tienes una caída, digamos, altitudinal desde los 1,700, 2,000 metros hasta casi el nivel del mar. Entonces, imagínate todos los biomas que tenemos, todas las formas de hacer milpa, todas las formas de aprovechar el café, la pimienta, la naranja, y que además ha sido, y es algo muy interesante, apropiado por los quehaceres locales, la manera de ser de la gente, ¿no? Entonces, ahí era el lugar.
Claro. ¿no? Y además Cuetzalan se ha ido convirtiendo a lo largo de casi 14 años en el verdadero laboratorio a nivel nacional sobre los ordenamientos basados en la participación de la gente que lo vive. Oye, a ver, vamos a estacionarnos ahí un poquito porque creo que es uno de los puntos clave para entender. Es decir, ustedes ya tenían un trabajo previo desde ya hace muchos años ahí y detectaron precisamente a partir de este conflicto la posibilidad de tener un diálogo, de poder ir construyendo estos andamiajes, ¿no? A partir de la perspectiva universitaria. Y ustedes construyen o se construye a partir del diálogo esta licenciatura a partir precisamente de las necesidades. Lo subrayo porque no es una lógica común, Claro. ¿no? Y creo que eso es algo que hay que comentar aquí. Sí, fue muy interesante porque hicimos focus group con cooperativistas, Ándale. con campesinos, con académicos, desde luego, con políticos, con gente que pudiera en el futuro contratar a nuestros egresados. Y fue muy, muy rico, ¿no? No fue fácil, Ujú, porque evidentemente cada quien trae su agenda, claro. pero que al final de cuentas fuimos, lo que nos resolvió el tema es cuáles son los problemas más importantes y desde dónde los vas a abordar, desde qué disciplina, desde qué enfoques, desde qué lógicas, cómo incorporamos a las lógicas locales, las cosmovisiones locales, el concepto del agua viva, el concepto de la tierra viva, Uf. y dialogando con el H2O, con la bioquímica, con los ciclos del nitrógeno. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y eso es ponerlo en el punto en donde dialoguen paradigmas que son irreconciliables. Y yo creo que esa es la licenciatura. Decía una muy buena amiga, Yadira, que esta licenciatura tiene lo mejor de muchas disciplinas. Vemos temas económicos, vemos temas sociales, antropológicos y todo. Y que el centro es cómo construyes una nueva profesión, un nuevo gestor territorial con una mirada biocultural que permite entrarle prácticamente a todo, pero que pueda comunicarse con las comunidades Claro. y que no pueda decir lo que hay que hacer, sino recoger Exacto. lo que hay que hacer. Sí. Es otra. Que creo que esa es la gran enseñanza en general, ¿no? Oye, pues vamos con Pascual ahora para que nos platique un poco sobre este concepto, ¿no? El ordenamiento ecológico local, ¿no? Que también se desprende, surge a partir de esta licenciatura. Pues explícanos un poquito, Pascual. Claro que sí. Mira, pues digamos que una de las cosas que también habría que explicarle a la audiencia es que nosotros vivimos en estos pueblos originarios y en estos pueblos originarios desde hace mucho tiempo en Cuetzalan ha habido un proceso de resistencia. Prueba de ello es la cantidad de organizaciones que existen en el territorio que datan de hace más de 40 años. Hablo, por ejemplo, de la Unión de Cooperativas Tosepan Claro. o de las mujeres Tazelotzi, ¿no? Que tienen un hotel prácticamente donde ellas son autosuficientes, ¿no? En ese sentido. Entonces, estamos hablando de un territorio que está, digamos, tiene una experiencia organizativa y en ese contexto de organización, cuando llegan estos intereses externos, ¿no? De usufructuar los elementos del territorio, esas organizaciones empiezan a decir, oye, pero nosotros estamos de aquí Claro. desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos ese derecho, digamos, de vivir nuestro territorio como nosotros queremos vivirlo, ¿no? Claro. De acuerdo con que hay referentes distintos, digamos, de vivir el territorio como lo es el espacio urbano, pero para nosotros la forma de decidir el territorio es distinto. Nosotros hablamos del agua viva, por ejemplo, hablamos de la madre tierra. Es un concepto muy ajeno a la mirada urbanita y que entonces la gente empezó a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que sin pelearnos, digamos, con esta idea de lo externo, sin que lleguemos a un conflicto, ¿no? Podamos gestionar de manera reflexiva, intencionada nuestro territorio. Claro. Y es ahí donde las organizaciones dicen, bueno, pues existe un instrumento de política pública que se puede usar para orientar la toma de decisiones de los territorios. Y es ahí donde dicen, bueno, pues está esta cosa que se llaman ordenamientos ecológicos locales. Y a partir de esa idea
es que se va construyendo pues estos ordenamientos, ¿no? Claro. Mucha gente habla del ordenamiento ecológico local del territorio de Cuetzalan, se ha convertido en un referente local, regional, nacional, incluso internacional. Entonces, digamos, para ejemplificar esto, en una actualización que se está realizando, que se está concluyendo ahorita en este 2024, se hizo una evaluación del mismo y, digamos, tiene más de 100 citas académicas el programa de ordenamiento ecológico. ¡Ah, qué de maravilla! Cuetzalan. Eso es un Entonces, gran dato, ¿no? Es decir, se está conformando como un referente, ¿no? Un referente en donde, mira, fíjate, es muy interesante lo que tú platicas, ¿no? El antecedente, por una instancia, ¿no? O sea, creo que todos conocemos muy bien, o la mayoría conocemos muy bien, la historia de las cooperativas en Cuetzalan, ¿no? Y de cómo han impactado y se han constituido como un referente. Pero además, creo que uno de los puntos claves es, de cierta forma, la participación de la universidad, ¿no? claro. En esta perspectiva y de la conformación de estos grupos académicos que ya están reflexionando, que están ensayando, escribiendo sobre lo que se está planteando en Cuetzalan, sin duda alguna, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, digamos, también comentar un poco que en esta dinámica organizativa es donde las comunidades empiezan a decir en Qué las maravilla. mesas de reflexión, cuando se estuvo construyendo el programa de ordenamiento, decían, bueno, es que las juventudes están abandonando el territorio. Oye, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Lo están abandonando también la cultura? ¿En qué estado, cuál es el estado de la cuestión hoy, actualmente? Claro. Entonces, sí, efectivamente, hay un abandono del territorio, de los quehaceres, es decir, ya las juventudes ya no están queriendo sembrar la milpa, el cultivar el café, muchas actividades que se hacen en ¿La el lengua? campo, pero lo que la gente decía, esto no es un asunto mío solamente, lo que la gente decía es que las escuelas Ujú. están expulsando a nuestras juventudes. Pues claro. Entonces la gente lo que decía era, nosotros queremos una educación pertinente que nos permita revalorar lo nuestro. Claro. O sea, que retome el campo, pero también en diálogo con el conocimiento científico. Sí. Y entonces, esa es la apuesta del programa de licenciatura en gestión territorial. Uy, pues es una tarea muy compleja, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión platicando con alguien ahí de Cuetzalan, me hablaba precisamente de cómo los jóvenes han cambiado, por ejemplo, la música tradicional por el hip hop, ¿no? Pero que siguen conservando la lengua. Creo que ese es un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo los nuevos ritmos, la contracultura, atraviesa por la tradición y se convierte en una maravilla. Creo que por ahí es un poco el camino que se tiene que recurrir, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la apuesta en concreto, en el corazón de esto es el diálogo de saberes. Exactamente. ¿No? De ahí está. generaciones, de culturas, de todo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, para ejemplificar un poco lo cotidiano de los cursos y de las clases ahí en el aula, pues yo soy nahuablante, esa es mi lengua materna. Entonces, junto con los estudiantes vamos conceptualizando en náhuatl también. Entonces podemos ir un 30-70, un 50-50 en náhuatl, en español. Y bueno, pues aquí la compañera que nos Claro. acompaña, ¿verdad? Nos puede platicar un poco más de eso, ¿no? También. Así es. No, pues te agradezco mucho, Pascual. Bueno, pues Sofi, ella es alumna del 7º semestre de esta licenciatura. Y bueno, pues te estás formando, ¿no? También como gestora territorial biocultural. Sí. Cuéntanos un poquito en qué consiste la acción, las actividades, el perfil de un gestor de esta perspectiva. Pues primero que nada, pues un gestor tiene que saber comunicarse con las personas. Es mucho trabajo de campo y es poder acoplarnos con las personas y con las necesidades que vamos encontrando, pero sobre todo aprender a comunicarnos, ¿no? Claro. Y comunicarnos de la manera correcta y cómoda hacia las personas.
porque algo que yo he aprendido es que no vamos como a educar o a imponer cosas, sino a intercambiar ideas para poder solucionar las problemáticas distintas, ¿no? Entonces, al final, un gestor lo que hace es poder evaluar una necesidad, evaluar un territorio y a partir de ahí trabajar con la gente para poder identificar todas las propuestas o todas las cosas que la gente ha identificado, porque uno como gestor no conoce todos los territorios, ¿no? En este caso, en Cuetzalan, que he estado trabajando, pues ya la gente de la localidad es, pues vamos viendo, ¿no? Yo como soy de fuera, me costó también trabajo aprender las necesidades de un territorio. Exacto. Y eso hay que comentarle a la audiencia. Sofi, tú eres de aquí, ¿no? Sí, Y yo soy de fuiste Puebla. precisamente a hacer la licenciatura allá a Cuetzalan. Sí, exactamente. Creo que eso es algo, es muy bonito y fue también muy complicado para mí entender, ponerme en los zapatos de las personas y poder entender todo el contexto desde lo cultural y lo social para poder entender las problemáticas. Al principio yo luchaba mucho en mis primeros semestres para poder saber y conocer y contextualizarme, porque a veces hablaban de, ¿cómo se llama? De que las ferias o de que la cultura o de que la comida, que las plantas, y yo no entendía la mayoría, ¿no? Claro. De las cosas porque decía, es que no entiendo ni cuándo son, Oye, ni es de que qué calle es una hablas, ni de lógica qué comunidad. distinta, ¿no? Es un Sí, formato distinto de pensar, de percibir lo que tú comentabas, ¿no? O sea, simplemente una empresa cuando llega piensa en ganancias, ¿no? En explotar hasta donde se pueda y huir, ¿no? La perspectiva en comunidad es completamente distinta, ¿no? Es la preservación, es la cultura, es el bien común, ¿no? sí, y de cierta forma te cambia completamente la mirada de ver las cosas y de ver la vida, ¿no? O sea, cambia tu forma de apreciar las cosas que tienes, Claro. de saber lo que necesitas para vivir, las aspiraciones que tal vez puedes tener unas aspiraciones y después terminas sabiendo que lo que tienes y lo que conoces ya es muy valioso y con eso ya puedes hacer muchísimas cosas y lo que vas aprendiendo de más personas, lo que te van enriqueciendo de estas, pues sí, de estos grupos con los que vas conviviendo y de las personas que conoces en las prácticas, te Claro. enriquecen, ¿no? Y puedes hacer y con eso puedes vivir. Entonces, más que aspirar a la riqueza monetaria, ¿no? Es como aspirar al buen vivir, que es Sí, lo que es un me concepto enseñaron a distinto. mí, el Jack Milis, es a lo que nosotros tenemos que aspirar, ¿no? En tener una vida donde hagamos y trabajemos de lo que nos gusta y que sea remunerado y que con eso podamos hacer y cubrir las necesidades, ¿no? Porque al final la vida se trata de vivir. Claro. Entonces, pues no sé, creo que la carrera es algo muy bello, en donde puedes no solo resolver tus propias necesidades y no pensar en el yo, sino en la comunidad, ¿no? ¿Cómo podemos resolver las problemáticas que tenemos todos? Porque al final, no sé, un ejemplo claro es el tema del agua. Si a mí me falta el agua, a ti también te falta el agua. Entonces resolvemos el tema de cómo no nos va a hacer falta el agua a todos, ¿no? Claro. Es pensar en colectivo, más que pensar de una manera individual, es aprender a pensar en colectivo. Claro. Doctor, pues yo creo que después de esta charla se percibe que a lo mejor los profesores son los que aprenden, ¿no? Precisamente de la comunidad. Y creo que eso es algo muy interesante, Sí. ¿no? Es decir, se olvidan estas jerarquías, ¿no? De profesor, alumno, sino más bien se entabla un diálogo, Sí. ¿no? Y se comparte. Yo creo que el concepto de la cátedra, ¿no? Queda hecho a un lado. El concepto de la autoridad del docente o del profesor como el que dice para dónde también, si no es un diálogo permanente, ¿no? A veces es difícil, sobre todo Sí. cuando los estudiantes vienen de preparatoria y no saben dialogar. Entonces nos tardamos un rato en aprender a dialogar. Y hay mucha idea de que repetir lo que me dijo el profesor ya me hace que pase mi curso, y aquí es exactamente al revés. Yo lo que quiero es que me digas que no y me digas por qué, Claro. y que aprenden que no es lo mismo discutir que disputar. Hay que argumentar y para eso hay que leer y para eso hay que platicar y para eso hay que ir a la comunidad o al proyecto y vas armando.
Desde el primer módulo, que dura 9 semanas, cada módulo de 9 semanas, hacen su primer protocolo de investigación. De tal manera que cuando termina la licenciatura han hecho 16 investigaciones que van ganando en complejidad en la medida que van avanzando, ¿no? Entonces al principio para hacer el protocolo de investigación se tardan semanas. Claro. Pero ahora, por ejemplo, con ella le decimos protocolo y lo hace en 2 días. Bueno, no le va a costar hacer su tesis absolutamente nada, ¿no? Bueno, es una buena estudiante, puede titularse por promedio. Bueno, No es ninguna promesa, ¿verdad? Pero, mira, hay una pregunta central en todo esto, que es, ¿qué significa ser náhuatl, maséhuatl, totonacú, tomí o joven en el siglo XXI? Gran pregunta. Con todas las tecnologías, con todas las amenazas que son distintas a las que tuvimos nosotros, y que, digamos, se sigue hablando de la pobreza, pero es otra pobreza. Se sigue hablando de inseguridad, pero es otra inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos nuevas respuestas a viejos problemas? Claro. Incorporando, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita en el Fab Lab aquí en la UAP, jóvenes de la generación que vino un poquito después de la de Sofi, aprendiendo a diseñar en computadora objetos para impresoras de 3D y demás. Tuvieron una semana aquí en una estancia fantástica que le agradecemos mucho a la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, que tuvieron la oportunidad de acercarse a estas tecnologías y ya traen otra chip, otra manera de entender. Ya están pensando cómo pueden ellos elaborar cosas allá. Ya estamos pensando en montar un laboratorio Fab Lab allá. Sí, ¿no? Una impresora 3D. Claro, porque los jóvenes están muy pegados a la tecnología. Y mira, ¿por qué es importante esta pregunta de qué significa ser lo que es en el siglo XXI? Porque tenemos como referente lo que los abuelos nos dejaron. Claro. Pero son los valores. Es el respeto, es la ayuda mutua, la solidaridad, la pertenencia. Son esos valores que significan el día de hoy. Claro. Cómo se reinterpretan, pero además dándoles solidez científica, dándoles solidez de la cosmovisión local y que te permita dialogar con las comunidades, pero usar toda la potencia de la ciencia y la tecnología y no privilegiar la ciencia y la tecnología, que eso es lo que a veces nos está ocurriendo. A eso iba yo, ¿no? Lo comentábamos en otro escenario, pero platicando sobre cómo se pone en primera instancia la tecnología o la ciencia, pero sin ningún fondo, ¿no? Y aquí tenemos el fondo, sí. Tenemos los valores, tenemos la estructura. Nosotros, y bueno, pues es una gran ventaja también. Y revisamos las problemáticas que vamos abordando, que es con las que aprendemos. Si es relevante, si es vigente y si es pertinente. Cómo está alineado con mi construcción de vida futura, ¿no? Es decir, nosotros decimos, tenemos que enseñar a la universidad a cómo vivir mejor, no a cómo ser mejores profesionistas, claro, sino a cómo vivir mejor, claro, ¿no? Porque esto está sentado en los valores. Ser profesionistas está sentado en una parte de los valores, acá no. Entonces, hay que seguir estudiando, es decir, en la vida seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, no hay prisa, claro, ¿no? Y entonces te vas capacitando en lo que tú te sientes capaz, en donde además tú te sientes pertinente y puedes ir transformando lo cercano, lo chiquito. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y obtener recursos a partir de un saber viene, ¿no? O sea, pero no pongas en el centro, yo siempre les digo, no escojas tu licenciatura porque piensas que vas a ganar mucho dinero, estás equivocado. Piensa en tu licenciatura, que va a ser tu atadura de quehaceres durante toda tu vida. Claro. Entonces, busca algo que te apasione, que te guste, aunque aparentemente en este momento no sepas en qué voy a trabajar. Nadie sabe en qué va a trabajar, hombre. Sí, pero regularmente no terminas trabajando en lo que estudias. Pero sí sabes qué es lo que te gusta hacer en el futuro. Sí, claro. Y tienes que verte ahí y eso lo vas construyendo poco a poco. Bueno, yo creo que en el corazón de esta licenciatura está eso. Claro. ¿No? Y además aprendiendo de pueblos originarios, que además nos están enseñando mucho a los que somos urbanitas a cómo se vive. Claro. O sea, mientras más cercano estés a donde se produce, más sano es. Mientras más
se dé de manera respetando los ciclos naturales, vas a comer mejor, ¿no? Y hoy estamos acostumbrados a que todo viene empaquetado, todo viene con, no sabemos de dónde viene. El otro día hacía cuentas de lo que significa traer ropa de Bangladesh, que venden aquí en las tiendas, ¿no? Son 15,000 kilómetros que tiene que viajar esa ropa. Una blusa que te va a costar 100 pesos. Dices, ¿qué está pasando? Igual está pasando con la fruta, la verdura, ¿no? Pues, prácticamente Llevar con todos los recursos desde Costa naturales. Rica hacia Estados Unidos un plátano, ¿no? Que tiene que salir inmaduro para que lo madures afuera. Sí, algo estamos haciendo mal. Entonces, la construcción de mercados locales, el reconocer las potencialidades que tienes para producir lo tuyo, lo que además sabes comer, está muy bien. Y está padrísimo conocer el mundo. Por eso la carrera hace tantos viajes. Conocemos otras experiencias, otros proyectos, cómo se produce el cacao, cómo se produce la caña, cómo se produce el piloncillo. Y vamos viendo. No somos expertos ni en cacao ni en piloncillo, pero el método de búsqueda de información, Claro. de trabajar con la gente para ver cuáles son tus problemas y hacerte de ellos para poderlos ayudar. Me parece que esa es la mejor oportunidad que tenemos como universidad para estar en los territorios haciendo procesos de transformación local. Qué maravilla. Para hombres y mujeres. Pues les agradezco mucho que hayan compartido este tiempo para poder charlar con la audiencia, para platicarnos su experiencia y bueno, pues que este es el principio para poder seguir comunicando todo lo que están haciendo allá en Cuetzalan. Doctor, le agradezco muchísimo. Gracias, al contrario, un gusto estar acá. Pascual, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un bonito día. Sofi, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti.